Volumen 9. La luz del atardecer se filtraba por los altos ventanales del salón del trono imperial, bañando de tonos dorados un silencio que pesaba más que cualquier discurso. Jirkniv Run Farlor del Nix, el emperador sangriento, contemplaba sus manos con una intensidad que nunca antes había necesitado. Esas manos que habían tejido intrigas, firmado sentencias de muerte y dirigido los destinos de un imperio, ahora se sentían terriblemente vacías. Su mente, agotada, repasaba una y otra vez el meticuloso teatro de poder que había montado para los emisarios de Nazarik. Había desplegado toda su elocuencia, todo su carisma, cada gesto calculado para proyectar fuerza y control. Pero sus oponentes no eran nobles susceptibles a halagos o amenazas veladas. Eran dos niños elfos oscuros que habían irrumpido en la ciudad imperial, cabalgando sobre un dragón, una criatura de leyenda que ahora descansaba en sus patios, como si fuera un perro doméstico. Sus ojos, acostumbrados a desentrañar las mentes más retorcidas, estudiaron cada detalle de los emisarios. Aura Bella Fiora, con su energía inquieta y sonrisa despreocupada, y Mare Bello Fiore, tímido, casi escondiéndose detrás de su hermana. Eran excesivamente atractivos, con esa belleza etérea y peligrosa de los elfos oscuros, en cuerpos pequeños y esbeltos, que parecían frágiles. Sus expresiones siempre cambiantes, de asombro infantil a una curiosidad superficial, eran una fachada tan perfecta que resultaba grotesca para unos embajadores de una potencia que acababa de humillar al imperio. Jirkniv intentó leer sus intenciones, buscar una grieta en la máscara. ¿Era una demostración de fuerza? ¿Enviar emisarios aparentemente inofensivos para luego revelar un poder abrumador y dejar claro que ni siquiera necesitaban aparentar ser una amenaza? Sus teorías, por lo general tan afiladas como el acero, se desvanecían como espuma en las olas al chocar contra la realidad de su presencia. No sabía lo suficiente, y en ese vasto océano de desconocimiento yacía el peligro más absoluto. La razón de su visita, pronunciada con una candidez aterradora por la niña, aún resonaba en la sala del trono como el tañido de una campana fúnebre. El emperador envió a un grupo de maleducados a la gran tumba de Nazarik, y entonces, sin transición, sin cambio alguno en su rostro angelical, Aura había desatado el infierno. Un solo movimiento de su bastón, un gesto casi juguetón, y la tierra misma se había revelado. Un terremoto localizado, perfecto en su destrucción, se había cobrado 117 vidas en un instante. Entre ellas, la más dolorosa para Jirkniv, el inmóvil, Nazamienek, uno de los 4 caballeros imperiales, un pilar de la fuerza militar del imperio, reducido a un recuerdo ensangrentado. En un mundo donde el poder de un solo guerrero valía más que el de cientos de reclutas, su pérdida no era solo una baja táctica, era una mutilación para el alma del imperio. En un intento desesperado por recuperar cierta normalidad, Jirkniv hizo sonar un carillón. Las sirvientas entraron con una bandeja de refrescos, pero sus pasos, usualmente fluidos e inmaculados, titubeaban. Sus miradas no se posaban en su emperador, sino que se deslizaban, fascinadas y aterrorizadas, hacia la belleza sobrenatural de los elfos oscuros. Mare tomó la copa que le ofrecían y bebió un sorbo sin la más mínima vacilación, sin ningún protocolo de catado o precaución. Esto no sabe particularmente bien, comentó con una franqueza brutal, sus grandes ojos verdes parpadeando. Y no tiene ningún efecto especial tampoco. Las palabras del niño, desprovistas de toda malicia pero también de todo respeto, llenaron a Jirkniv de un nuevo y gélido terror. No era un comentario sobre la bebida. Era una declaración de invulnerabilidad. La conversación que siguió fue un campo minado, donde cada palabra podía ser la última. Y entonces, Aura, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, lanzó el ultimátum final, la sentencia que sellaba su destino. Si no vas a disculparte con Ain Sama de inmediato, destruiré todo este país. No había elección, no había espacio para la negociación. La visita a la mismísima guarida del lobo, a la gran tumba de Nazarik, era inevitable. El emperador sangriento se había convertido en un peón en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Un mes después, en el lujoso pero cargado Palacio Valencia del reino de Reestice, la atmósfera era tan pesada y opresiva como una losa de mármol. El rey Ramposa III, un hombre cuya bondad a menudo superaba su firmeza, presidía una reunión de emergencia con la rara asistencia de los 6 grandes nobles.
La tensión era palpable, un gas invisible que envenenaba el aire. Gazef Stronov, capitán de la Guardia Real, permanecía inmóvil como una estatua al lado del trono, sus ojos escudriñando las facciones enfrentadas en la sala. Los partidarios del arrogante príncipe bárbaro, los seguidores del más astuto príncipe Sanak, y los que orbitaban alrededor de la enigmática princesa Renner, la princesa de oro cuyo rostro era un libro cerrado con 7 sellos. Un vasallo, con la voz temblorosa, leyó en voz alta la proclama entregada por un emisario imperial. Las palabras, frías y precisas, cortaban el aire como cuchillas. El imperio Baharut reconocía formalmente la soberanía del reino independiente de Nazarik, gobernado por el gran hechicero conocido como el rey hechicero Ainz o Al-Gaun, y lo reconocía como su aliado. La región cercana a la ciudad de Errantel, afirmaban, era originalmente el dominio ancestral del rey hechicero, y el reino la ocupaba ilegalmente. La demanda era simple y humillante. Debían devolverla. Si se negaban, el imperio ayudaría a Ainz a reclamarla por la fuerza. Y, según sus propias y retorcidas palabras, sería una guerra justa. La sala estalló entonces en un bullicio cacofónico de indignación y discusiones acaloradas. Estos términos son una locura, una provocación intolerable. El marqués Boulorov, con su formidable presencia de antiguo guerrero, dio voz y valor a los demás nobles con su grito bullicioso. El conde Riton, un hombre de rostro afilado y ojos de zorro llenos de desdén, se mofó abiertamente de la situación. Deben estar realmente escarbando el fondo del barril para arrojar el nombre de este lanzador de conjuros, ¿verdad? Quiero ver qué clase de payaso le han dado ese ridículo título de rey hechicero. La arrogancia de la clase noble, que despreciaba la magia como un arte menor propio de artistas de feria, nublaba cualquier atisbo de razón. Cuando la mirada de Riton se posó en Gazef, exigiendo su opinión como el guerrero más fuerte del reino, el capitán confirmó con gravedad que se trataba del mismo hechicero que le había tendido una mano en las afueras de Errantel, un ser de poder incalculable. La respuesta fue una risa burlona que recorrió la sala. Parece que fue el imperio quien quemó las aldeas cerca de Errantel, ¿no crees? El capitán guerrero Dono parece creer que fue obra del Teocracia Slane, o quizás de este hechicero de teatro. Gazef recordó la forma poderosa y ominosa de Ainz Oalgaun y la habilidad aterradora de los miembros de las 6 escrituras del Teocracia. Sabía en lo más profundo de su ser que subestimar al rey hechicero era un error catastrófico, un suicidio colectivo. Pero sus advertencias, pronunciadas con la urgencia de quien ha visto el abismo de cerca, se ahogaron en el mar de la arrogancia y la estupidez noble. El reino, cegado por siglos de tradición y desprecio, decidió aceptar la declaración de guerra. Estaban cavando su propia tumba con sonrisas de superioridad. La maquinaria de guerra del reino comenzó a girar con una lentitud burocrática que contrastaba grotescamente con la amenaza que se cernía sobre ellos. 2 meses después, en el corazón de un invierno particularmente crudo, un ejército colosal de 250.000 soldados se desplegó cerca de Errantel, una mancha de acero y humanity que se perdía en el horizonte blanco. La noticia de que el imperio por su parte había reunido a 60.000 hombres 3 veces más que en cualquier conflicto anterior, y la fría declaración de neutralidad del Teocracia Slane envió ondas de choque de conmoción y un atisbo de duda entre los grandes nobles, aunque se apresuraron a ocultarlo tras bravuconadas. Debido a su profunda y peligrosa ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la magia de alto nivel, los nobles creían firmemente que los lanzadores de conjuros eran, en el mejor de los casos, artillería ligera móvil. Sus hazañas se limitaban, en su imaginación, a trucos como lanzar bolas de fuego que podían matar a unos pocos hombres o volar para espiar las líneas enemigas. La idea misma de un único hechizo capaz de causar una destrucción masiva, de alterar el curso de una batalla en solitario, era considerada un mito, una fantasía para embelesar a los niños. A pesar de las constantes y cada vez más desesperadas advertencias de Gazef, que les suplicaba que entendieran que no se enfrentaban a un simple hechicero, sino a una fuerza de la naturaleza, los nobles en su sabiduría infinita decidieron enviar un contingente de 5.000 hombres con una misión tan arrogante como suicida: luchar contra Ainz para hacer un reconocimiento de poder. Gazef,
equipado con los 5 tesoros del reino, sabía en su corazón que incluso con ese poder multiplicado, no tendría la más mínima posibilidad de victoria contra el ser que había visto. Mientras tanto, el rey, tal vez intentando proteger a su heredero o alejarlo de la carnicería que intuía, ordenó al príncipe bárbaro viajar a la remota aldea Carne con un ejército de 5.000 hombres. Su misión oficial era recoger información sobre Ainz y sus movimientos. Bárbaro, sin embargo, hervía de furia por dentro. Ser apartado de las llanuras Katze, donde se decidiría la gloria y el futuro del reino, lo consideraba un insulto, un intento de su hermano Sanak de minar su posición. Cegado por la ambición y el despecho, concluyó que haría que los aldeanos se unieran a su ejército, y regresaría a la guerra en las llanuras Katze, con refuerzos y un logro que silenciaría a sus críticos. No sabía que cabalgaba directo hacia su perdición. En el bando imperial, la atmósfera era completamente diferente. En el castrum imperial, Nimble Ark Dale Anoch, un oficial competente, se reunió con el comandante del ejército. Hablaban de la guerra inminente no con temor, sino con la calculada frialdad de quienes creen tener una carta ganadora. Para ellos, esta batalla sangrienta era una oportunidad para capturar Errantel y entregarla como un regalo suntuoso, para honrar la recién forjada alianza entre el Imperio y Ainz o Algaun, construyendo así una relación amistosa sobre los cadáveres de sus enemigos. Pero incluso entre ellos había un objetivo más profundo, una prueba velada. El Imperio también había solicitado formalmente a Ainz que lanzara uno de sus poderosos hechizos en el campo de batalla. No solo para aniquilar al enemigo, sino para determinar de una vez por todas los límites reales de su poder, para medir al dios que acababan de acoger en su panteón. Mientras las tensiones crecían hasta el punto de ruptura en la frontera, en el lejano reino del dragón, la reina Drodillon Oriculus, la última de su linaje, mantenía una discusión tensa con su ministro de más confianza. Su reino, mucho más pequeño y vulnerable, se enfrentaba a su propia pesadilla existencial: la inminente invasión de las hordas de hombres bestia desde el norte. Draudillon, una usuaria de talento especializado en hechizos de invocación, intentaba desesperadamente buscar ayuda de las naciones vecinas, incluyendo el reino y el imperio, pero sus llamadas de auxilio caían en oídos sordos, ahogadas por el estruendo de la guerra que se avecinaba. Su lucha era un recordatorio sombrío de que los conflictos y las amenazas se extendían más allá del enfrentamiento central entre el reino y la alianza Imperio-Nazarik, y que la ambición y la estupidez de los poderosos often condenaban a los más débiles. Mientras tanto, en la aldea Carne, la vida bajo la protección de Nazarik había continuado con una normalidad casi milagrosa. Henriemot, la joven jefa, había crecido en su papel con una determinación que sorprendía incluso a los guerreros goblins a su mando. La aldea, protegida por su muralla imponente y custodiada por la siempre sonriente y enigmática Lupus Regina, se había convertido en un bastión de inquebrantable lealtad hacia Ainz o Algaun. Cuando las noticias de la guerra y el avance del ejército del príncipe bárbaro llegaron a la aldea, no sembraron el pánico, sino una fría resolución. Su salvador, el que les había devuelto la vida y la esperanza, estaba del otro lado del conflicto. Y para los habitantes de Carne, eso era todo lo que necesitaban saber. Su lealtad no era hacia un rey lejano o una corona decadente, sino hacia el ser que había extendido su mano cuando todo era oscuridad. La paz invernal de la aldea Carne, un silencio roto solo por el crujir de la nieve bajo las botas de los centinelas goblins, fue destrozada de forma abrupta y violenta por el sonido estridente de trompetas de guerra. El ejército del príncipe bárbaro, 5.000 hombres fuertes con armaduras relucientes y estandartes al viento, se desplegó frente a las imponentes puertas de la aldea con una precisión arrogante. Un mensajero a caballo se acercó al límite de la seguridad. Su voz, un grito desafiante en el aire gélido. «Abran las puertas, por orden de su príncipe heredero. Exigimos hospedaje e información». Henriemot, con el corazón latiendo como un tambor de guerra contra sus costillas, pero con la voz sorprendentemente firme, se plantó frente a la puerta principal, visible para el mensajero desde las almenas. «La aldea no puede recibirles en este momento», declaró, sin espacio para la negociación en su tono. La gratitud hacia Ainz y el recuerdo de lo que él había hecho por ellos era una fuerza más poderosa que el miedo a la corona. No podían, ni querían,
Traicionar a su salvador exponiendo a los goblins, ogros y demás seres que ahora consideraban parte de su comunidad. La persistente negativa de Henry, la audacia de una simple aldeana desafiando la autoridad real, enfureció al príncipe bárbaro hasta el punto de la ceguera. Impaciente, sintiéndose personal y desafiado y menospreciado, ordenó a sus arqueros que lanzaran una lluvia de flechas incendiarias sobre las casas más cercanas a la muralla, como una advertencia final. Las llamas crepitaron, pintando el cielo gris con tonos anaranjados siniestros. Sin embargo, el fuego, en lugar de quebrantar la voluntad de los aldeanos, la endureció como el acero templado. Viendo las llamas consumir lo que con tanto esfuerzo habían reconstruido, los habitantes de Carne se convencieron de una verdad terrible. Estaban preparados para morir, todos y cada uno de ellos, antes que traicionara a Ainz abriendo esas puertas. Con una determinación feroz y desesperada, se prepararon para la batalla. Los hombres, tanto aldeanos como goblins, empuñaron sus armas. El plan, concebido en la desesperación, era lure al enemigo dentro de los confines de la aldea, donde las calles estrechas y el conocimiento del terreno les darían una ligera ventaja, y causar tantas bajas como fuera posible mientras Henry y los no combatientes intentaban escapar hacia la seguridad relativa del bosque. Pero incluso este plan desesperado falló. Un contingente de soldados del reino, montados en veloces caballos de guerra, flanquearon la aldea y persiguieron al grupo de Henry a través del paisaje nevado, un viento gélido azotando sus rostros. La desesperación se apoderó de ellos cuando los jinetes se acercaron, sus espadas desenvainadas reflejando la luz invernal. Nfirea, con un último y tierno vistazo a Henry, se preparó para hacer una resistencia final, sabiendo en su corazón que era un esfuerzo inútil, un sacrificio para ganar unos segundos preciosos. Fue en ese momento, con la sombra de la muerte acariciando su nuca, cuando Henry, impulsada por un último y ardiente deseo de proteger a los suyos, a su hermana, a Enfirea, a toda su gente, llevó a sus labios el segundo cuerno del general Goblin, el objeto que Ainz le había dado como un último regalo, un acto de fe. El sonido que emergió no fue un simple toque de cuerno. Fue un llamado que resonó en la esencia misma del mundo. Un sonido primigenio que atravesó la realidad. Del bosque circundante, de la tierra misma, surgió no una simple compañía, sino una legión completa de goblins. No eran criaturas desorganizadas, sino un ejército perfectamente equipado y disciplinado, con armaduras de cuero endurecido, lanzas afiladas y arcos tensos, liderados por un general goblin, cuya aura de mando y poder eclipsaba todo lo que jamás habían visto. Su sola presencia hizo titubear a los jinetes del reino. El príncipe bárbaro, forzado a una retirada caótica, y humillado hasta la médula por ser obligado a luchar y retroceder ante unos goblins inferiores, logró escapar de la aldea hacia la llanura abierta con un puñado de sus hombres más leales. Pero su escape fue tan breve como inútil. De la nada, como surgida de la misma sombra invernal, apareció detrás de ellos la figura de Lupus Regina Beta. Su sonrisa era amplia y despreocupada, pero sus ojos brillaban con una luz siniestra. He estado observando la situación desde antes. Canturreó con una voz que heló la sangre en las venas de los soldados. Y también me enviaron a matar a todos bajo las órdenes de Ainz Sama. Sin esfuerzo aparente, invocó a 30 duendes rojos, criaturas de fuego y malicia de un nivel de poder que los soldados no podían ni comprender. Los duendes barrieron a los soldados restantes con una eficiencia brutal y sangrienta, reduciéndolos a montículos humeantes de carne y acero en segundos. El príncipe bárbaro, sin embargo, no tuvo una muerte rápida. Lupus Regina, cumpliendo órdenes con una creatividad cruel, se aseguró de que su final fuera lento, doloroso y ejemplar, torturándolo durante media hora interminable antes de concederle el olvido. La línea de sucesión al trono del reino se había vuelto mucho más complicada. En las vastas y gélidas llanuras Katze, donde la niebla invernal se aferraba al suelo como un fantasma, 2 ejércitos se observaban a través de la distancia, separados por un páramo blanco que pronto se teñiría de rojo. Los 250.000 soldados del reino. Una masa impenetrable de acero, carne y estandartes que se perdía en el horizonte, se enfrentaban a los 60.000 del imperio, una fuerza más pequeña pero infinitamente más segura. La ansiedad, sin embargo, no habitaba en el bando imperial.
sino que se cernía como una nube palpable sobre las filas del reino. El imperio no cargaba. No formaban para la embestida. Simplemente esperaban, en una formación perfecta, en un silencio antinatural que tensaba los nervios de los soldados del reino, hasta el límite de la ruptura. Era como si estuvieran esperando a que comenzara un espectáculo del que ellos no eran los actores principales. En el campamento del reino, el marqués Raven, al mando total del ejército, discutía en voz baja con Gazef Stronov. Incluso los nobles más optimistas y arrogantes empezaban a sentir el peso de lo desconocido, el frío de la duda trepando por sus espinas dorsales. ¿Por qué no atacan? ¿Qué esperan? Las preguntas flotaban en el aire, sin respuesta. Entonces, ocurrió. Como si obedecieran a una señal invisible, el ejército imperial comenzó a moverse. Pero no era un avance, era una separación coreografiada, abriendo un amplio corredor desde sus profundidades, como el mar abriéndose para dejar pasar a una divinidad. Desde ese corredor humano emergió una figura solitaria, caminando con una tranquilidad sobrenatural sobre la nieve crujiente. Ainz Oal-Gaun, el rey hechicero. No llevaba un ejército de monstruos a sus espaldas, no montaba un dragón, solo a sí mismo, envuelto en sus oscuras túnicas, su rostro de cráneo una máscara impasible bajo la capucha. La expectación se convirtió en un manto pesado que ahogaba todos los sonidos. Los nobles del reino, atrincherados en su ignorancia hasta el amargo final, aún susurraban entre dientes sobre el mito del hechizo de destrucción masiva, tratándolo como una fábula para asustar a los reclutas. Entonces, Ainz alzó su mano. No hubo un grito dramático, ni un gesto exagerado para invocar su poder. Solo una palabra, serena, clara y terrible, que cortó el viento helado y resonó en los oídos de cada hombre en el campo de batalla. Un nombre que quedaría grabado a fuego en la historia de la crueldad. Grim Reaper Thanatos. El cielo no se oscureció por nubes, sino por una esencia de pura muerte. Una oscuridad palpable que descendió sobre el ejército del reino como una marea negra. No fue un hechizo de fuego que quemara, ni de hielo que congelara, ni de relámpagos que electrocutara. Fue la aniquilación silenciosa e implacable de la vida misma. Los soldados, decenas de miles a la vez, simplemente se desplomaron. No hubo gritos de agonía, no hubo choque de armas, solo el sonido sordo e interminable de cuerpos cayendo sobre la nieve. Sus almas fueron arrancadas de sus cuerpos en un instante, sus voces silenciadas, antes de que cualquier sonido de terror pudiera ser pronunciado. Era la cosecha de un dios de la muerte, silenciosa, eficiente y total. En menos de un minuto, el campo de batalla se transformó en un mar de cadáveres. Los 70.000 hombres del cuerpo principal del ejército del reino yacían muertos, sus ojos vidriosos mirando un cielo que ya no verían. La masacre fue tan absoluta, tan desproporcionada, que la mente humana era incapaz de procesarla. No había sido una batalla, había sido el acto de un dios, un hechicero de la destrucción que, con un solo movimiento, había redefinido para siempre el significado de la guerra y el poder en el mundo. El rugido de 250.000 de hombres fue reemplazado por el silencio de la tumba. El silencio que siguió al hechizo era más aterrador, más profundo, que cualquier estruendo de batalla. Era el sonido del vacío, de la ausencia de vida a una escala bíblica. En medio del paisaje de muerte, solo una figura permanecía en pie del lado del reino. Gazef Stronov, protegido por los tesoros reales que portaba, y sobre todo, por su férrea voluntad y un destino que aún no estaba dispuesto a liberarlo. Ainz se acercó a él, sus pasos resonando con una calma sobrenatural en la nieve ensangrentada, cada crujido un martillazo en el ataúd del reino. Le ofreció una opción, no por misericordia o compasión, sino por un peculiar y genuino respeto hacia la fortaleza de espíritu del guerrero. Únete a mí, Gazef. Abandona este reino decadente, este barco que se hunde. Sirve a Nazarik, bajo mi bandera. Vivirás. Tu fuerza tendrá un propósito verdadero. Gazef, con el peso de los 70.000 muertos sobre sus hombros, con el fantasma de su rey y su pueblo agonizando en su corazón, negó con la cabeza con una tristeza infinita. Su lealtad, aunque mal dirigida hacia un trono que no la merecía, era la esencia misma de su ser, inquebrantable hasta el final. No puedo, respondió,
su voz ronca por la emoción contenida. No puedo traicionar a mi rey, a mi gente, incluso ahora. Mi lugar está aquí, con ellos, en la vida o en la muerte. Ainz asintió lentamente, casi con un atisbo de comprensión en los puntos de luz carmesí de sus cuencas vacías. La batalla que siguió no fue entre un guerrero y un hechicero, sino entre dos ideales irreconciliables, dos caminos que jamás convergerían. Ainz, honrando la lealtad de Gazef hasta el último momento, luchó con sus propias manos, sin recurrir a un solo hechizo. Aún así, la diferencia de poder entre el campeón humano y el rey hechicero era un abismo insalvable. Gazef luchó con todo lo que tenía y más, cada golpe de su espada cargado con el espíritu de los caídos, con el amor por su tierra, con la desesperación de un mundo que se desmoronaba. Fue una danza mortal de una belleza trágica y feroz. Pero fue en vano. Su cuerpo, exhausto, herido y empapado en el sudor de su último esfuerzo, finalmente cayó sobre la nieve, junto a los miles a los que había jurado proteger. Con la aniquilación total del ejército del reino y la muerte de su más leal campeón, la guerra había terminado. No hubo negociación, no hubo términos de rendición. Solo el silencio de los vencedores y el de los muertos. Ainz Ualgaun, el hechicero de la destrucción, se alzó solo en aquel campo de muerte como un nuevo y terrible pilar del terror en el mundo. Su nombre y el de Nazarick ya no serían recordados con respeto o admiración, sino con un miedo primitivo que helaría los corazones de las naciones por generaciones venideras. El mensaje estaba claro, tallado en los cadáveres de 70.000 hombres. Oponerse a Ainz Ualgaun no era un acto de guerra, era un suicidio colectivo.